La mesera con un doctorado habló 4 idiomas y dejó al multimillonario sin palabras. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. Esa mesa necesita agua, dijo Miriam sin levantar la vista del portapapeles. Mariana ya estaba en camino. Llevaba la jarra con las 2 manos, sorteando sillas y clientes con la destreza de quien lleva 18 meses haciendo lo mismo. La cúpula era ese tipo de restaurante donde todo debía parecer sin esfuerzo, los manteles de lino, las copas de cristal, el silencio estudiado entre mesa y mesa. Y el personal tenía que ser parte de ese decorado. Mesa 12, dijo Miriam cuando Mariana pasó frente a ella. El señor Salas acaba de llegar. Mariana giró hacia la mesa 12. Rodrigo Salas ya estaba sentado. Traje, camisa blanca sin corbata, el tipo de soltura que solo tienen los hombres que nunca han necesitado impresionar a nadie. Tenía 2 acompañantes, un hombre mayor con gafas de carey y una mujer que revisaba su teléfono con expresión aburrida. Buenas tardes, dijo Mariana, llenando las copas de agua. Les traigo algo para empezar. Rodrigo no la miró. Vamos a ver la carta primero, dijo en mandarín, dirigiéndose a sus acompañantes. El hombre de las gafas asintió. De acuerdo. Como quieras. Rodrigo hojeó la carta con lentitud calculada. Luego, sin cambiar el tono, añadió en mandarín. Esta camarera parece que no entiende lo que decimos. Mariana sostuvo la libreta. Esperó. ¿Han decidido? Preguntó en español, el bolígrafo listo. Rodrigo alzó los ojos hacia ella por primera vez. Había algo frío en esa mirada, algo que evaluaba y descartaba en el mismo segundo. El solomillo, dijo en español. Poco hecho. Y una botella del Rioja del 2018, no el corriente. Por supuesto. Cuando Mariana se alejó, escuchó a Rodrigo continuar en mandarín. ¿Lo ves? Sonrisa automática. Como una máquina expendedora con delantal. Sus acompañantes rieron. Mariana siguió caminando. En la cocina, Marco levantó la vista de la plancha. ¿Salas? Salas. Marco secó las manos en el paño del hombro y no dijo nada más. No hacía falta. Mariana entregó la comanda, tomó la botella del Rioja de la bodega y la llevó a la mesa 12 con la misma eficiencia de siempre. Descorchó, sirvió la pequeña cantidad de prueba, esperó la aprobación de Rodrigo, sirvió el resto. Todo correcto. Todo profesional. Y todo en silencio. Esa era la regla que Mariana se había impuesto 18 meses atrás, el día que llegó a Madrid con 2 maletas, una madre enferma y el doctorado incompleto en el cajón. Silencio era supervivencia. Silencio era el alquiler del piso pequeño en Lavapiés. Silencio era la medicación de su madre puntual cada mes. El silencio tenía un precio muy concreto, y Mariana lo pagaba con sonrisas. Esa noche, al salir del turno, el frío de noviembre golpeó fuerte en la calle Gran Vía. Mariana ajustó el abrigo y caminó hacia el metro. Pensó en Bolonia. Siempre pensaba en Bolonia a estas horas, cuando el ruido de la ciudad todavía no había tapado la voz de su cabeza. 3 años en la Universidad de Bolonia estudiando lingüística aplicada. Mandarín, italiano, portugués, inglés. Una disertación sobre lenguas de contacto en mercados asiáticos que su tutor había calificado como excepcional antes de que ella tuviera que marcharse. Excepcional. Incompleta. Como tantas cosas. En el hospital, la voz del médico había sido amable y directa, su madre necesita supervisión constante y medicación específica. Con apoyo, puede tener una vida normal. Sin él. El médico no terminó la frase. Mariana había terminado la frase por su cuenta en el vuelo de regreso. Su madre, Carmen, estaba despierta cuando Mariana llegó a casa. ¿Cómo fue? Preguntó desde el sillón, con esa mirada que siempre atravesaba cualquier respuesta preparada. Bien, mamá. Tranquilo. ¿El señor ese de los martes? Mariana dejó el bolso en la silla. También estuvo.
Carmen la observó durante un momento. Siéntate un rato conmigo. Estoy bien. No te estoy preguntando si estás bien. Te estoy pidiendo que te sientes. Mariana se sentó. Carmen tomó su mano entre las dos suyas, manos que habían trabajado 30 años en una clínica dental de Valencia, manos que ahora temblaban un poco por las mañanas. Escúchame, dijo Carmen. Sé lo que estás haciendo. Y sé por qué lo haces. Pero hay cosas que valen más que el alquiler. El alquiler también vale, mamá. Mariana. No pasa nada. De verdad. Carmen apretó su mano y no dijo más. Pero sus ojos decían suficiente. Esa noche, Mariana abrió el portátil. El documento seguía ahí. 230 páginas sobre patrones de adquisición lingüística en contextos de inmersión comercial. 3 años de trabajo. 4 idiomas analizados. Una conclusión que todavía le faltaban 30 páginas para alcanzar. Cerró el portátil sin escribir nada. ¿Para qué? No podía ir a Bolonia a defenderla. No podía dejar a su madre sola. Y aun si pudiera terminarla aquí, ¿a quién importaba el doctorado de una camarera de restaurante de lujo en Madrid? Apagó la luz. Afuera, la ciudad seguía. El martes siguiente, Rodrigo llegó solo. Era la primera vez. Siempre venía con socios, con clientes, con esa escolta de trajes que parecía necesitar para funcionar. Pero esa tarde de martes entró solo, se sentó en la mesa 12 sin mirar el salón y pidió agua. Mariana se la llevó. El menú del día o la carta, dijo. ¿Qué prefiere? Rodrigo abrió la carta. Luego, en mandarín, casi para sí mismo. La carta de este sitio es innecesariamente complicada. Mariana no parpadeó. ¿Necesita una recomendación? Rodrigo la miró. El rape con almejas, dijo Mariana. La cocción del señor Marco es consistente y los tiempos de espera son razonables. Rodrigo consideró eso un momento. De acuerdo. Fue la conversación más larga que habían tenido. Mariana lo anotó y se fue. En la cocina, Marco revisó la comanda. ¿Solo? Solo. Marco enarcó una ceja pero no preguntó nada. Puso el rape en la plancha con cuidado especial, el tipo de cuidado que reservaba para los momentos en que intuía que algo importaba, aunque no supiera exactamente qué. Rodrigo comió en silencio. Leyó documentos mientras comía. Cuando Mariana retiró el plato, él levantó brevemente la vista. Bueno, dijo. Me alegra. Y nada más. Eso duró exactamente una semana. El siguiente martes llegó con 3 socios nuevos, hombres jóvenes con portátiles y esa energía acelerada de quien prepara algo importante. Volvió el mandarín. Volvieron los comentarios al margen de la conversación principal, los pequeños cortes que Rodrigo insertaba entre frases de negocios. Más pan, camarera. Mariana trajo el pan. ¿Entiendes lo que te digo o simplemente adivinas? Mariana llenó las copas de agua. Creo que solo hace gestos de gato. Los 3 socios rieron. Mariana recogió un vaso vacío y caminó hacia la barra. Miriam la interceptó a mitad de camino. Mesa 12, ¿algún problema? Ninguno. El señor Salas es un cliente preferente. Miriam bajó la voz. Y ahora también es accionista del grupo. Lo que necesite, lo que pida. Entendido. Miriam la observó un segundo más. ¿Seguro que no hay problema? Seguro. Mariana volvió a la mesa 12 con la sonrisa correcta, el porte correcto, la distancia correcta. Esa noche, en casa, Carmen preguntó cómo había ido el turno. Bien, dijo Mariana. Carmen no preguntó más. Pero cuando Mariana se fue a su cuarto, escuchó a su madre rezar en voz baja en el sillón. Eso era lo que hacía cuando estaba preocupada pero no quería decirlo. Mariana se acostó mirando el techo. 4 idiomas. 3 años de doctorado. Y el único uso práctico que encontraba era entender cuando la llamaban gato.
La llamada del médico llegó un jueves. Mariana estaba en el vestuario, cambiándose para el turno de noche, cuando el teléfono vibró. Reconoció el número del Hospital de La Paz. Señorita Ríos, necesito hablar con usted sobre su madre. El médico explicó. La condición de Carmen había evolucionado. No era urgente, todavía no, pero había una intervención que podría mejorar significativamente su calidad de vida a largo plazo. Una cirugía que la Seguridad Social no cubría en su totalidad. ¿Cuánto?, preguntó Mariana. El médico dijo la cifra. Mariana se sentó en el banco del vestuario. ¿Tienen tiempo para pensarlo?, preguntó. Unos meses. No mucho más. Cuando colgó, Mariana se quedó inmóvil durante 3 minutos exactos. Calculó. Sumó. Restó. El número no cerraba. No cerraba por bastante. Salió al pasillo. Marco estaba pasando con una bandeja de preparación de cocina. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. Marco la miró como la miraba a veces, con esa expresión tranquila que no preguntaba pero tampoco soltaba. El turno empieza en 10 minutos, dijo finalmente. Ya voy. Esa noche Rodrigo llegó con 2 socios nuevos y una mujer que parecía ser su asesora legal. Hablaron en mandarín durante gran parte de la cena, de cifras y contratos y algo que Mariana identificó como una adquisición pendiente. Nada que le afectara. Nada que le importara. Excepto que mientras Mariana servía el vino, Rodrigo dijo en mandarín, sin bajar la voz. Esta clase de personas hacen esto toda la vida. La asesora legal lo miró con una expresión que podría ser incomodidad. Quizás. No hay quizás. Fíjate en sus ojos. Ya está acostumbrada. Mariana sirvió el vino hasta el nivel correcto. Recogió la botella. Se alejó. Ya está acostumbrada. Caminó directa a la cámara frigorífica, que era el único lugar del restaurante donde nadie iba sin motivo. Cerró la puerta metálica. El frío llegó inmediatamente. Contó hasta 20. Respiró. Pensó en la cifra que había dicho el médico. Salió de la cámara, volvió al salón y terminó el turno. 2 semanas después, Mariana llegó al restaurante y encontró a Miriam con cara de urgencia. Necesito hablar contigo antes del turno. La siguió a la pequeña oficina que Miriam usaba como despacho. Esta noche tenemos una cena importante. Miriam cerró la puerta. El señor Salas va a presentar una propuesta de inversión a un grupo empresarial de Shanghái. 3 ejecutivos chinos. La cena es la parte final del proceso. Todo está listo, catering especial, protocolo revisado, pero resulta que el intérprete que habíamos contratado ha tenido un problema familiar y no puede venir. Mariana esperó. Hemos llamado a otras agencias pero es muy tarde. Miriam la miró. Sé que es mucho pedir. Pero necesito que intentes ayudar con la comunicación básica esta noche. Gestos, ayudar a entender los platos, lo que puedas. ¿No hay nadie más? Los otros del equipo no hablan nada. Miriam dudó. El señor Salas está al tanto. Sabe que no es una solución perfecta pero necesita algo esta noche. Mariana asintió despacio. Haré lo que pueda. Miriam pareció aliviada. Gracias. Empieza a las 9. Mariana salió de la oficina y fue directamente a buscar a Marco. ¿Sabes lo de esta noche?, preguntó. Me lo acaban de decir. Marco estaba cortando chalotes con precisión quirúrgica. ¿Vas a poder? Mariana no respondió de inmediato. ¿Qué está en juego exactamente?, preguntó. No lo sé con certeza. Pero llevo 3 días cocinando para esta cena. Marco levantó la vista. Debe ser importante. A las 9 menos cuarto, Rodrigo llegó acompañado de los 3 ejecutivos chinos. Eran hombres de unos 50 años, porte formal. Saludaron a Miriam con una inclinación de cabeza.
Rodrigo se acercó a Mariana en la barra con una expresión que mezcla urgencia y algo que podría ser vergüenza si se permitiera esa emoción. Entiendo que no es tu responsabilidad, dijo en voz baja. Pero esta noche es importante. Si puedes ayudar con lo básico, las indicaciones del menú, alguna frase de cortesía, te lo agradezco. Mariana lo miró. ¿Qué clase de ayuda necesita? Cualquier cosa. El intérprete iba a traducir la presentación completa, unos 20 minutos, pero si puedo tener aunque sea a alguien que maneje lo elemental durante la cena. Entendido, dijo Mariana. Rodrigo asintió y volvió con sus clientes. La cena comenzó. Mariana se acercó a la mesa con la carta. Los 3 ejecutivos la revisaron. El de mayor rango, un hombre con gafas y pelo entrecano, dijo algo en mandarín sobre los ingredientes del primero. Mariana respondió en mandarín. Está elaborado con productos frescos del Mediterráneo. No contiene alérgenos comunes. El ejecutivo la miró. Luego volvió a mirar a Rodrigo. ¿Habla mandarín?, preguntó. Rodrigo también la miraba ahora. Mariana continuó en mandarín, con calma. Soy la camarera de esta noche. Si tienen alguna pregunta sobre el menú o el servicio, estoy a su disposición. El ejecutivo de mayor rango dijo algo en voz baja a sus compañeros. Los 3 se miraron. Luego el hombre de las gafas se dirigió a Mariana directamente. ¿Puede explicar el segundo plato con más detalle? Por supuesto. Mariana explicó los 3 platos principales en mandarín fluido, los métodos de cocción, los maridajes propuestos, la procedencia de los ingredientes. Los 3 ejecutivos escucharon con atención creciente. El de mayor rango sonrió por primera vez esa noche. Rodrigo no había cerrado la boca. Durante la cena, cuando los ejecutivos tenían preguntas sobre la propuesta de inversión, Mariana tradujo con precisión. No improvisó ni omitió. Cuando un término técnico financiero no tenía equivalente directo, lo explicó con contexto. Cuando uno de los ejecutivos hizo un comentario informal sobre las diferencias culturales en los modelos de negocio europeos, Mariana lo tradujo sin perder el matiz. La reunión que debería haber sido incómoda fluyó. A los postres, el ejecutivo principal habló en mandarín durante varios minutos. Mariana escuchó, luego se dirigió a Rodrigo. El señor Wei dice que el proyecto les parece sólido. Tienen algunas preguntas sobre los plazos de amortización que desearían clarificar antes de firmar, pero en principio están interesados en proceder. Rodrigo miró a Mariana durante un segundo. Luego sonrió a sus clientes. Excelente. Podemos organizar una reunión formal la semana próxima para revisar los detalles. El señor Wei asintió con satisfacción. Cuando los ejecutivos se levantaron para marcharse, el de las gafas se acercó a Mariana. Su mandarín es muy correcto, dijo. Gracias. Estudié varios años en Italia. Es un idioma fascinante. El ejecutivo asintió con algo que parecía respeto genuino y se unió a sus compañeros. Rodrigo se quedó un momento en la sala vacía mientras sus socios despedían a los clientes en la entrada. Se volvió hacia Mariana, que recogía las copas de la mesa. ¿Desde cuándo hablas mandarín? Llevo el abrigo del señor Wei, dijo Mariana. Lo ha dejado en la silla. Tomó el abrigo y fue hacia la entrada. Rodrigo la siguió con la mirada. A la mañana siguiente, Miriam la llamó antes del turno. El señor Salas quiere hablar contigo. Esta tarde, antes de que empiece el servicio. Mariana llegó a las 6. Rodrigo ya estaba en el restaurante vacío, sentado en la mesa 12 con 2 cafés. Siéntate, por favor. Mariana se sentó. Rodrigo empujó un café hacia ella y no dijo nada durante un momento. Ayer salvaste una negociación de 3 millones de euros, dijo finalmente. Hice mi trabajo. Tu trabajo era servir la cena. Miriam me pidió que ayudara con la comunicación. Rodrigo asintió despacio. ¿Dónde aprendiste mandarín así? Mariana tomó el café. Universidad de Bolonia. Lingüística aplicada. Mandarín, italiano, portugués, inglés.
Rodrigo la miró fijamente. ¿Eres lingüista? Soy camarera, dijo Mariana. Con un doctorado incompleto. Silencio. ¿Por qué incompleto? Eso no es relevante para esta conversación. Rodrigo se recostó en la silla. Algo en su expresión había cambiado, era difícil identificar qué exactamente. ¿Cuánto tiempo llevas en el restaurante? 18 meses. Y en todo ese tiempo, cada vez que yo hablaba en mandarín en tu presencia. Entendía cada palabra, sí. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Rodrigo dejó la taza sobre la mesa con cuidado. ¿Por qué no dijiste nada? Porque necesitaba el empleo. Otra pausa. ¿Y ahora? Mariana lo miró. Ahora me lo está preguntando. Rodrigo no respondió de inmediato. Miraba la mesa, no a ella. Por primera vez desde que Mariana lo conocía, no parecía completamente seguro de qué decir a continuación. ¿Qué necesitas para terminar el doctorado? Preguntó finalmente. No le he pedido nada. Lo sé. Te lo estoy ofreciendo. Señor Salas, dijo Mariana, salvé esa reunión porque Miriam me lo pidió y porque los señores de Shanghái no tenían culpa de que el intérprete no llegara. No lo hice por usted. Lo sé. Entonces no espere que acepte nada a cambio. No es a cambio. Rodrigo levantó la vista. Es porque ayer me di cuenta de algo que tendría que haber sabido hace mucho tiempo. Mariana esperó. He dicho cosas en este restaurante que no debería haber dicho. La voz de Rodrigo era plana, sin inflexión dramática. Cosas que usted escuchó. Cosas que no tenían ninguna justificación. No. No las tenían. No, quiero decir que no necesito escuchar esto. Puede que no lo necesite, dijo Rodrigo. Pero yo necesito decirlo. Mariana lo miró durante un momento. Escucho. Rodrigo tardó unos segundos. Usé este restaurante como si fuera una extensión de mi oficina. Usé a las personas que trabajan aquí como si fueran mobiliario. Hizo una pausa. No sé exactamente cuándo me volví esa persona, pero lo soy. Lo he sido durante mucho tiempo. Y ayer, cuando la vi traducir, cuando vi la precisión, la inteligencia, la calma con la que manejó esa reunión. Se detuvo. ¿Qué? Dijo Mariana. Me di cuenta de que la había estado llamando gato durante 18 meses. Mariana no respondió. Lo escuché decir eso, añadió Rodrigo. En mandarín. Hace unas semanas. Recuerdo haberlo dicho. ¿Y no se le ocurrió que quizás estaba equivocado? Me ocurrió cuando ya llevaba tiempo diciéndolo. Y aún así, seguí. Mariana tomó su café. Lo terminó. Señor Salas, no voy a decirle que está bien porque no lo está. Y no voy a decirle que fue solo un malentendido porque no lo fue. Fue deliberado. Pero tampoco voy a pasarme el resto de la tarde aquí sentada. ¿Qué necesita? Repitió él. ¿Para qué? Para terminar su disertación. Para que su madre tenga la atención médica que necesita. Para lo que sea. Ya le dije que no le pedí nada. Y yo le digo que hay cosas que uno hace porque debe, no porque se las pidan. Silencio. No acepto caridad, dijo Mariana. No le ofrezco caridad. Le ofrezco una corrección. Hay una diferencia. Mariana lo miró durante un momento largo. ¿Qué tiene en mente exactamente? Rodrigo apoyó los codos en la mesa. Hay una fundación que financia programas de investigación académica en lenguas aplicadas. Puedo hacer una llamada para que su proyecto sea evaluado. Si califica, y sospecho que sí, podría recibir una beca que cubra los costos de terminar el doctorado a distancia. Nada a nombre mío. Un proceso formal. ¿Y mi madre? Tengo acceso a una red de especialistas que trabajan con pacientes que necesitan intervenciones no cubiertas por la sanidad pública. No como regalo personal. Como acceso a recursos que existen y que usted no sabe que existen. Mariana no dijo nada. Y en cuanto al empleo,
Continuó Rodrigo, si quiere seguir en la cúpula, seguirá. Si quiere algo diferente, dígamelo. ¿Por qué haría todo eso? Porque puedo. Y porque debía haberlo hecho de otra manera desde el principio. Mariana miró la taza vacía sobre la mesa. Tengo condiciones. Escucho. Primera, mi madre no sabe de usted. Ninguna comunicación directa, ningún nombre. Lo que sea que gestione, que llegue a través de canales formales. Aceptado. Segunda, la beca para el doctorado tiene que ser real, no una invención suya que alguien le firma. Si hay una evaluación, paso por ella como cualquier otra candidata. Si no califico, no acepto el dinero. Entendido. Tercera. Esto no cambia nuestra relación profesional. Usted sigue siendo un cliente de este restaurante. Yo sigo siendo la camarera de este restaurante. Sin favores especiales en ninguna dirección. Rodrigo asintió. ¿Hay una cuarta? Mariana dudó. Que deje de hablar en mandarín sobre las personas que están en el mismo salón que usted. No porque lo vayan a entender, sino porque es una cuestión de respeto básico. Rodrigo guardó silencio durante un momento. Aceptado, dijo finalmente. Se levantó. Mariana también. Una pregunta, dijo Rodrigo antes de que ella se alejara. Sí. ¿Cuántas veces consideró responderme en mandarín durante estos 18 meses? Mariana pensó en la cámara frigorífica. En los 20 segundos contados. En la cifra que había dicho el médico. Muchas veces, respondió. ¿Qué le detuvo? El alquiler. Y se fue a preparar las mesas para el turno de la noche. Lo que siguió fue extraño de una manera que Mariana no había anticipado. No fue el cambio en el comportamiento de Rodrigo, aunque ese también llegó, gradual, sin anuncios, como si se tratara de un ajuste de temperatura y no de una decisión consciente. Fue que la discrepancia entre quien era y quien había sido se volvió visible de una manera que antes no lo era. Sin los comentarios en mandarín, sin los pequeños cortes insertados en las conversaciones de negocios, Rodrigo Salas era simplemente un hombre que pedía el solomillo poco hecho y dejaba propinas razonables. Mariana lo observaba sin que él lo supiera. O quizás sí lo sabía. Una semana después de su conversación en la mesa vacía, Miriam la llamó de nuevo a la oficina. El señor Salas ha propuesto al grupo que el restaurante ofrezca un programa de formación para personal con titulaciones académicas que necesiten compatibilizar estudios con trabajo. Miriam tenía cara de alguien que no acaba de entender del todo lo que está diciendo. Con horarios flexibles y ayuda para gestionar becas de investigación. Dice que es una inversión en capital humano. Mariana escuchó. Preguntó específicamente si estarías interesada en participar como caso piloto. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que podrías reducir el turno a 4 días a la semana y usar el tiempo restante para tu investigación. El sueldo no bajaría. Mariana miró a Miriam durante un momento. ¿Y a cambio? Nada. Según él, tener personal con ese perfil es bueno para el restaurante a largo plazo. ¿Lo cree usted? Miriam dudó. Creo que el señor Salas tiene razones propias para querer que esto funcione. Pero la propuesta es real y los términos son honestos. Mariana pensó en 230 páginas con 30 sin escribir. De acuerdo, dijo. Esa noche llamó a su tutor en Bolonia, el profesor Vitali, que había esperado durante 18 meses sin decir una palabra de reproche. Mariana respondió al segundo tono, como si hubiera estado esperando la llamada. Quiero terminar la disertación. Silencio breve. ¿Cuándo empezamos? La semana que viene. El profesor Vitali no preguntó nada más. 3 semanas después llegó la carta de la Fundación Europea de Investigación Lingüística. Mariana la abrió en la cocina de su casa, de pie junto a la ventana. Carmen estaba en el sillón con una taza de té, sin prestarle atención deliberada, que era su manera de prestarle toda la atención. La carta informaba que su proyecto de investigación sobre patrones de adquisición en lenguas de contacto había sido seleccionado para una beca de finalización de doctorado.
Los criterios de selección incluían la relevancia del tema, la calidad metodológica del trabajo presentado y el potencial de aplicación en contextos empresariales e institucionales. Había una cantidad. Era suficiente. Mariana dobló la carta. ¿Buenas noticias?, preguntó Carmen sin girarse. Una beca para terminar el doctorado. Carmen giró la cabeza lentamente. ¿De verdad? De verdad. Carmen dejó la taza sobre la mesita y durante un momento no dijo nada. Luego se levantó con más rapidez de la habitual y cruzó la habitación hasta donde estaba Mariana. Mi niña, dijo, y la abrazó. Mariana cerró los ojos. Todavía me falta defenderla. Ya, dijo Carmen. Pero llevas 3 años esperando poder terminarla. Ese paso ya está dado. Esa semana también llegó una notificación del Hospital de La Paz. Un especialista del Departamento de Cardiología había revisado el expediente de Carmen Ríos y consideraba que era una candidata viable para el procedimiento que su médico había recomendado. Un programa de apoyo a pacientes la había identificado para acceso prioritario. Carmen llamó a Mariana al restaurante. Me han llamado del hospital, del médico nuevo ese. Dice que hay un programa que puede cubrir la operación. Un programa especial. Eso es muy bueno, mamá. ¿Sabes algo de esto? Pausa. Solo sé que existen ese tipo de programas, dijo Mariana. Me alegra que te hayan contactado. Carmen no respondió durante un segundo. Mariana. Sí. Sé que hay algo que no me estás contando. Mamá. No pasa nada, dijo Carmen. Solo quiero que sepas que sé que hay alguien detrás de esto. Y que, quien quiera que sea, le estoy muy agradecida. Mariana miró la ventana del restaurante, el paseo de Gran Vía con sus luces de noviembre. Ya le diré cuando sea el momento, dijo. De acuerdo, mi niña. Fue Marco el que lo vio primero. Mariana estaba en la cocina una tarde, esperando que saliera un pedido, y Marco se acercó con esa expresión suya de decir cosas importantes como si fueran triviales. El señor Salas te ha mirado 4 veces desde que llegó. Está esperando el solomillo. El solomillo tiene 20 minutos de cocción. Lleva aquí 10. Marco revisó la plancha con calma. No está mirando hacia la cocina. Marco. Solo digo lo que veo. Pues mira la plancha. Marco sonrió de espaldas a ella. ¿Cómo va la disertación? Bien. El profesor Vitali dice que en 2 meses podría estar lista para la defensa. ¿Vas a Bolonia? Puede que lo hagan por videoconferencia. O puede que vaya unos días. Y si vas, ¿qué pasa con tu madre? Tenemos a una auxiliar 2 días a la semana. Si fuera solo unos días, podría gestionarlo. Marco asintió. Bien. ¿Por qué dices bien así? Porque me alegra que las cosas estén funcionando. Marco puso el solomillo en el pase. Mesa 12. Mariana tomó el plato. Cuando lo llevó a la mesa, Rodrigo levantó la vista. Gracias, dijo. De nada. Ella giró para irse. Mariana. Fue la primera vez que usó su nombre. Mariana se detuvo. ¿Has sabido algo del doctorado? La defensa probablemente será en febrero. Pausa. El trabajo está casi terminado. ¿Cómo se llama la disertación? Patrones de adquisición en lenguas de contacto, el mandarín como caso de estudio en contextos de inmersión no formal. Rodrigo la miró durante un momento. ¿Inmersión no formal? Situaciones en las que una persona aprende o practica un idioma fuera de un entorno académico. Contextos laborales, familiares, cotidianos. Mariana sostuvo el plato vacío. La idea es que el aprendizaje lingüístico no ocurre solo en las aulas. ¿Y funciona? Depende de cómo se utilice el contexto. Mariana lo miró. Pero sí. Funciona. Rodrigo asintió despacio. Mariana se alejó hacia la barra. Marco estaba esperando con cara inocente. No digas nada, dijo Mariana. No he dicho nada.
Estás a punto. Estoy limpiando el filo de un cuchillo. Marco. ¿Qué? Mariana tomó aire. ¿Qué harías tú? Marco dejó el cuchillo. ¿Qué haría yo con qué? Con alguien que te trató mal durante 1 año y medio y que lleva 2 meses intentando ser una persona diferente. Marco pensó en ello durante un momento real, sin ironía. Dependería de si de verdad está siendo una persona diferente o si solo está actuando. ¿Y cómo sabes la diferencia? El tiempo, dijo Marco. ¿Y si lo que hace cuando cree que nadie mira es consistente con lo que hace cuando cree que sí miran? Mariana miró hacia la sala. Rodrigo estaba leyendo un documento, solo en su mesa. No miraba hacia la barra. El primer día que vino solo, dijo Mariana, cuando no había ningún motivo para ser amable, dijo que el rape estaba bueno. Ya, dijo Marco. Eso también cuenta. Enero llegó con frío seco y las calles de Madrid con esa luz pálida que dura hasta las 5 de la tarde. Mariana había terminado la disertación la semana antes de Navidad. 263 páginas. El profesor Vitali la había leído en 4 días y había respondido con un correo que decía, en italiano, es exactamente lo que debió ser desde el principio. Procedemos con la defensa. La defensa estaba programada para el 18 de febrero. El comité había aceptado hacerla por videoconferencia dado el historial del proyecto y las circunstancias documentadas. Mariana se lo dijo a Carmen una noche de enero, después de cenar. Carmen escuchó en silencio. Luego preguntó. ¿Vas a ser doctora? Técnicamente todavía no. Pero si la defensa va bien, sí. Carmen asintió varias veces seguidas, muy despacio. Tu padre hubiera estado muy orgulloso. Mariana no dijo nada. Yo también lo estoy, añadió Carmen. Por si acaso no era evidente. Mariana sonrió. Era evidente, mamá. En el restaurante, las cosas habían entrado en una normalidad nueva, que no era la misma de antes pero tenía su propio equilibrio. Rodrigo seguía viniendo los martes y los jueves. Ya no hablaba en mandarín en el salón. Cuando tenía clientes chinos, les pedía a Mariana, si podía, que ayudara con puntos concretos de la conversación y ella lo hacía sin que mediara ningún protocolo especial. Un martes de finales de enero, mientras Mariana recogía la mesa después de que se marcharan los últimos clientes, Rodrigo se acercó a la barra donde ella dejaba el mantel. ¿Cuándo es la defensa? El 18 de febrero. ¿Videoconferencia? Sí. ¿Cómo se prepara una defensa de doctorado? Mariana lo miró. ¿Por qué lo pregunta? Curiosidad. Prepara uno los argumentos centrales, anticipa las preguntas del comité, revisa la bibliografía, practica la exposición. Pausa. No es muy diferente a preparar una presentación de negocios. ¿Tienes con quién practicar? El profesor Vitali hace sesiones por llamada. ¿Y aparte de él? Mariana dejó el mantel doblado sobre la silla. ¿Me está ofreciendo hacer de comité? Podría escucharte. No entendería la mitad, pero escucharía. Mariana no respondió de inmediato. ¿Para qué le sirve escuchar algo que no entiende? Porque a veces ayuda a explicarle algo complejo a alguien que no sabe nada del tema. Si lo explicas bien, ellos lo entienden. Si no lo explicas bien, no lo entienden. Y entonces sabes qué parte necesita trabajo. Mariana lo consideró. Eso es razonablemente correcto desde un punto de vista pedagógico. Lo leí en algún sitio. ¿Cuándo tendría tiempo? Cuando tú tengas. Martes que viene, si le parece. Aquí, después del cierre. De acuerdo. Rodrigo tomó el abrigo de la silla y se dirigió a la salida. Rodrigo, dijo Mariana. Él se detuvo y giró. Gracias por lo de la fundación. Y por lo del hospital. Rodrigo no respondió de inmediato. No tiene que agradecérmelo. Sí tengo. Mariana lo miró. Pero lo hago a título informativo, no de deuda. Rodrigo asintió. Entendido. Y salió.
Marco apareció de la cocina con su inexplicable capacidad para estar presente en los momentos precisos. ¿Ha dicho cuando tú tengas? No te metas. Solo pregunto. Ya. ¿Y tú qué has dicho? Mariana recogió el último mantel. Que el martes que viene, si le parecía. Marco asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. Bien, dijo. El martes siguiente, a las 11:30 de la noche, el restaurante estaba vacío excepto por Marco, que terminaba la limpieza de la cocina, y Rodrigo, que esperaba en la mesa 12 con un café. Mariana llegó con el portátil y sus notas. Se sentó frente a él. Voy a explicarle el argumento central de la disertación. Si en algún punto pierde el hilo, dígamelo, y reformuló. De acuerdo. La hipótesis principal es que el aprendizaje de lenguas de alta complejidad fonológica, como el mandarín, en contextos de inmersión no formal, es más efectivo cuando el aprendiz tiene motivación extrínseca. Mentebel. Pausa. ¿Hasta aquí? Sigo. Eso contradice parte de la literatura previa que asume que la motivación intrínseca es el predictor principal. Mi argumento es que en contextos donde el idioma tiene un valor instrumental inmediato, la motivación extrínseca no solo no es inferior, sino que puede producir resultados más estables a largo plazo. Rodrigo escuchó en silencio. La evidencia empírica viene de 3 estudios de caso: profesionales latinoamericanos en Shanghái, trabajadores de hostelería en entornos turísticos chinos, y académicos en programas de intercambio. Los 3 grupos muestran el mismo patrón. Adquisición más rápida, retención más sólida, y mayor capacidad de adaptación contextual. ¿Qué es adaptación contextual?, preguntó Rodrigo. Saber usar el idioma de manera diferente según el contexto. En una negociación no se habla igual que en una cena informal. Quien aprende con motivación instrumental tiende a desarrollar esa habilidad más rápido. Rodrigo asintió. ¿Qué preguntas esperan que te hagan? El comité probablemente cuestionará el tamaño de la muestra. 3 estudios de caso no son representativos estadísticamente. Mi argumento es que este trabajo es exploratorio, que establece una hipótesis para investigaciones cuantitativas futuras, y que la consistencia entre los 3 casos es suficiente para justificar esa hipótesis. ¿Y si preguntan por el sesgo del investigador? Tú eres un caso de los que estudias. Mariana se detuvo. Lo miró. ¿Cómo sabe eso? Dijiste que aprendiste mandarín en Bolonia. Que trabajas en hostelería. Que usas el idioma en un contexto instrumental. Eres uno de tus propios casos de estudio. Mariana tardó un momento en responder. Es una observación correcta. Y sí, es una vulnerabilidad del trabajo. Mi argumento es que la transparencia sobre esa posición es metodológicamente más sólida que intentar disimularla, y que la experiencia directa aporta precisión al diseño del estudio. ¿Eso convence a un comité académico? Depende del comité. Pausa. El mío probablemente lo acepta. El profesor Vitali siempre ha defendido la investigación posicional bien documentada. Rodrigo asintió. ¿Qué más? Trabajaron durante 1 hora y cuarto. Rodrigo hacía preguntas cuando perdía el hilo, señalaba cuando una explicación era imprecisa, pedía que reformulara cuando la respuesta parecía defensiva en lugar de argumentativa. No era un interlocutor académico, pero era, descubrió Mariana, un interlocutor inteligente. A la 1:45, Marco salió de la cocina con el abrigo puesto. Cierro yo, dijo. Tomad el tiempo que necesitéis. Ya terminamos, dijo Mariana. Marco los miró a los 2. Ya, dijo, y se fue. Mariana cerró el portátil. Ha sido útil, dijo. Me alegra. La pregunta del sesgo del investigador. No la tenía bien resuelta. Ahora sí. Rodrigo no dijo nada. Entonces gracias. De nada. Silencio. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Mariana. Sí. ¿Por qué vino solo aquel martes? El primero. Rodrigo pensó en ello. Había tenido un día complicado.
Quería cenar en algún sitio sin tener que ser nadie. ¿Y aquí podía hacer eso? Resulta que sí. Pausa. El ret estaba bueno. Mariana recogió sus papeles. El señor Marco pone mucho cuidado en los tiempos. Ya me di cuenta. Mariana se puso el abrigo. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Mariana. Salió al frío de enero. En el metro, pensó que había sido la noche más larga y más breve de los últimos meses, y que no sabía exactamente qué significaba eso, pero que tampoco le importaba resolverlo esa noche. El 18 de febrero, a las 10 de la mañana, hora de Madrid, Mariana se sentó frente al portátil en el salón de su casa. Carmen estaba en su cuarto, deliberadamente alejada para no generar más nervios, pero Mariana sabía que estaba escuchando desde el pasillo. La pantalla se abrió en 4 ventanas. El profesor Vitali en Bolonia, y los 3 miembros del comité evaluador en Milán, Roma y Londres. Expresiones formales, papeles sobre sus respectivas mesas. Buenos días, dijo el profesor Vitali. Procedemos con la defensa de la tesis doctoral de Mariana Ríos Castellano. La candidata presentará sus argumentos durante 20 minutos, tras los cuales el comité formulará sus preguntas. Mariana tomó aire. Y empezó. Lo que siguió duró 1 hora y 40 minutos. Presentó, argumentó, respondió, reformuló cuando fue necesario, sostuvo su posición donde era sólida y reconoció las limitaciones donde era honesto hacerlo. La pregunta sobre el sesgo del investigador llegó, como esperaba, del miembro de Londres. Mariana la respondió exactamente como había practicado la semana anterior, con la claridad que había encontrado explicándosela a alguien que no sabía nada del tema. Cuando el comité pidió 15 minutos para deliberar, Mariana se levantó y fue a la cocina. Se hizo un vaso de agua. Lo bebió de pie junto a la ventana. Carmen apareció en la puerta. ¿Cómo va? Bien, creo. ¿Cuánto falta? Están deliberando. Carmen asintió y no dijo nada más, pero tampoco se fue. Cuando volvió a la pantalla, el profesor Vitali tenía una expresión que Mariana reconoció, la expresión de alguien que está controlando una sonrisa. El comité ha completado la evaluación, dijo. La disertación ha sido aprobada con la calificación de sobresaliente cum laude. Pausa. Felicitaciones, doctora Ríos. Carmen escuchó desde el pasillo y no pudo controlar el sonido que hizo, una mezcla entre llanto y risa que Mariana reconocería el resto de su vida. Esa noche Mariana fue al turno como siempre. Marco estaba en la cocina cuando entró. La miró. Ella asintió. Marco cerró los ojos un segundo y los abrió. Bien, dijo. Bien, repitió Mariana. Miriam la interceptó en el pasillo. ¿Cómo fue lo de esta mañana? Sobresaliente cum laude. Miriam parpadeó. ¿Eso es bueno? Es lo máximo. Miriam asintió con una expresión que Mariana no le había visto antes. Enhorabuena, dijo. Y siguió con sus portapapeles. Rodrigo llegó a las 9. Vino solo. Se sentó en la mesa 12. Mariana le llevó el agua. El señor Marco recomienda el rodaballo esta noche, dijo. Temporada alta. De acuerdo. Mariana anotó. ¿Cómo fue? Preguntó Rodrigo. Sobresaliente cum laude. Rodrigo la miró durante un momento. Luego dijo. Doctora Ríos. Lo dijo en serio, sin adorno, con exactamente el peso que tenía. Mariana lo miró. Gracias por el martes. Fue útil para mí también. ¿Para usted? ¿Por qué? Rodrigo pensó. Porque hace tiempo que no escucho a nadie explicar algo que le importa de verdad. Mariana no respondió de inmediato. ¿Le gustaría seguir haciéndolo? Rodrigo la miró. ¿Explicarte cosas? Escuchar a alguien explicar cosas que le importan. Pausa. No tiene que ser lingüística. Pero podría ser una cena, si le parece. Silencio. ¿Me está invitando a cenar? Le estoy preguntando si le gustaría cenar.
que no es lo mismo, pero conduce al mismo sitio. Rodrigo dejó la carta sobre la mesa. ¿Cuándo? El jueves que no trabaje, si le parece. El próximo jueves no tengo nada. Entonces el próximo jueves. Mariana tomó la carta de la mesa. Mientras tanto, el rodaballo. El rodaballo. Ella se fue a llevar la comanda a la cocina. Marco estaba de espaldas, pero dijo sin girarse. ¿Le has invitado a cenar? ¿Cómo sabes eso? Llevas cara de haberle invitado a cenar desde que has entrado por esa puerta. Marco. ¿Qué? El rodaballo, mesa 12, punto. Ya voy. Marco puso el pescado en la plancha. ¿Le has dicho lo de sobresaliente cum laude? Sí. ¿Y qué ha dicho? Doctora Ríos. Marco sonrió de cara a la plancha. Bien, dijo. El jueves siguiente cenaron en un restaurante pequeño cerca del Retiro, sin manteles de lino ni candelabros, un sitio con mesas de madera y carta escrita a mano que cambiaba según lo que llegaba del mercado. Rodrigo llegó antes que ella. Estaba de pie frente a la puerta, sin traje, con un jersey oscuro, y por primera vez desde que lo conocía parecía alguien que no estaba siendo nadie en particular. Se saludaron. Entraron. Pidieron vino de la casa y algo de comer sin consultarse demasiado. ¿Qué pasa ahora con el doctorado? Preguntó Rodrigo. Publicaciones, probablemente. El profesor Vitali quiere desarrollar el tercer capítulo para una revista académica. Y hay un congreso en Praga en junio que ha pedido que presente el trabajo. ¿Irás? Depende de cómo esté mi madre en esos meses. ¿Cómo está? Bien. Mejor desde la cirugía. Pausa. El médico dice que los resultados son buenos. Me alegra. A mí también. Silencio cómodo. ¿Y el restaurante? Preguntó Rodrigo. Sigo. Por ahora. Puede que reduzca horas si las publicaciones avanzan. Mariana giró el vaso de vino. ¿Y usted? ¿Qué pasa conmigo? Preguntaba qué hay en su agenda después de esta propuesta de Shanghái. Otra propuesta. Luego otra. Rodrigo miró la mesa. Hace tiempo que me pregunto si ese ciclo tiene un punto de llegada o solo sigue. ¿Y qué conclusión ha sacado? Que probablemente sigue. Salvo que decidas interrumpirlo. ¿Lo está interrumpiendo? Estoy intentando hacer cosas diferentes. Pausa. El programa de formación del restaurante, por ejemplo. Hay 3 personas más además de ti que están en situaciones parecidas. Un cocinero que estudió Derecho. Una recepcionista con un máster en Historia del Arte. ¿Sabe que los está ayudando? Sé que el programa existe y que tiene sentido. El resto es su decisión. Mariana lo miró. ¿Eso le satisface? Más que lo anterior. Comieron. Hablaron. No de trabajo ni de restaurantes ni de idiomas en particular, sino de las cosas que se descubren cuando 2 personas que se conocen desde hace tiempo deciden verse sin los roles que les habían asignado. Al final de la noche, caminando hacia el metro, Rodrigo dijo. Aquella tarde en la cafetería, cuando te pregunté qué necesitabas y me dijiste que no querías nada de mí. Me acuerdo. ¿Seguía siendo así? Mariana pensó en la carta de la fundación. En el médico del hospital. En el martes con el portátil y las preguntas sobre el sesgo del investigador. No, dijo. Pero tenía que asegurarme de que lo que ofrecías era real antes de aceptarlo. ¿Y ahora estás segura? Suficientemente. Rodrigo asintió. ¿Qué significa suficientemente? Que todavía estoy mirando. Pero lo que veo va en la dirección correcta. ¿Y si sigo en esa dirección? Mariana se detuvo un momento. Que siguiéramos cenando algún jueves, dijo. Y vemos. De acuerdo. De acuerdo. Se despidieron en la entrada del metro. Rodrigo esperó a que ella bajara los escalones. Mariana lo sabía porque al llegar abajo giró la cabeza y él seguía ahí, con las manos en los bolsillos y ese jersey oscuro,
bajo la luz blanca de la entrada. Levantó la mano brevemente. Él hizo lo mismo. Mariana entró al metro. 6 meses después, el artículo basado en el tercer capítulo de la disertación de Mariana Ríos fue publicado en la Revista de Lingüística Aplicada bajo el título Motivación instrumental y retención a largo plazo en la adquisición del mandarín. Evidencia desde contextos de inmersión no formal. El Congreso de Praga fue 2 semanas después. Mariana voló un jueves, presentó el viernes, voló de regreso el sábado. Carmen estaba bien en Madrid con la auxiliar y una vecina que se ofreció a pasarse a verla. En Praga llovió los 3 días. Mariana no le importó. El artículo fue bien recibido. La presentación generó preguntas que tardaron 40 minutos en responderse. El profesor Vitali, que estuvo presente, dijo después que había sido la mejor ponencia del Congreso. Mariana no le creyó del todo, pero lo agradeció. Al volver, encontró un mensaje de Rodrigo. ¿Cómo fue Praga? Bien. Llovió. ¿El lunes? El lunes. El lunes cenaron de nuevo en el mismo restaurante de mesas de madera. Era ya el 5º o 6º lunes, Mariana había perdido la cuenta precisa, y a esas alturas ya no había estructura de pregunta y respuesta sino algo más parecido a una conversación que continuaba de una semana a la otra. Rodrigo le preguntó qué era lo que más le había gustado del Congreso. Mariana pensó. Una investigadora portuguesa que trabaja con comunidades de emigrantes marroquíes en Lisboa. Estudia cómo los niños de esas familias desarrollan identidades lingüísticas múltiples sin conflicto. Pausa. Hay algo muy honesto en ese trabajo. Sin romantizar ni dramatizar. Solo observar y describir. ¿Es lo que tú haces? Intento. No siempre lo consigo. ¿Cuándo no lo consigues? Mariana lo miró. Cuando el objeto de estudio está demasiado cerca. Silencio. ¿Hay un objeto de estudio demasiado cerca? Preguntó Rodrigo. Podría ser. ¿Y eso es un problema? Metodológicamente, sí. Personalmente. Se detuvo. ¿Personalmente? Repitió Rodrigo. Personalmente, no lo sé todavía. Rodrigo llenó su copa de vino. ¿Cuándo lo sabrás? Cuando observe suficiente. ¿Y cuánto es suficiente? Mariana sostuvo la copa. Puede que ya lo sea, dijo. El silencio que siguió no era incómodo. Rodrigo dejó la botella sobre la mesa. Mariana. Sí. He estado pensando en lo que dijiste la primera vez. Que aceptaste el café aquella tarde porque quisiste asegurarte de que era real. Me acuerdo. Lo es. Mariana lo miró durante un momento largo. Sí, dijo. ¿Y ahora? Ahora también. Rodrigo asintió. No hubo grandes declaraciones. No hacían falta. Había demasiadas palabras ya dichas, en demasiados idiomas, en demasiadas circunstancias distintas, para que más palabras añadieran algo que no estuviera ya ahí. Terminaron la cena. Salieron al Madrid de julio, que a las 11 de la noche todavía estaba vivo y caliente. Caminaron. Sin destino particular, sin prisa, con esa facilidad de las cosas que ya no necesitan demostrarse. Carmen estaba despierta cuando Mariana llegó a casa. Llegas tarde, dijo. Lo sé. ¿Bien? Mariana dejó el bolso en la silla. Bien, mamá. Carmen la observó un segundo. ¿Es él? Sí. Carmen asintió varias veces, despacio. ¿Es bueno? Mariana pensó en la respuesta. Está siendo bueno, dijo. ¿Qué es más difícil? Carmen sonrió. Sí, dijo. Es más difícil. Y vale más. Se levantó y fue a la cocina a hacer una infusión. Mariana se quedó de pie en el salón un momento, mirando nada en particular. Pensó en la primera noche que había llegado a Madrid. Las 2 maletas. El frío de octubre. La disertación guardada en el portátil como algo que ya no le pertenecía.
El miedo concreto y medible de no saber si iba a poder con todo. Y pensó en ahora. La disertación publicada. La madre operada. El doctorado defendido. El restaurante, que seguía siendo el restaurante, pero que ya no era la única cosa que era. Y un hombre que había aprendido, tarde pero real, que los idiomas que uno habla cuando cree que nadie entiende son exactamente los que más definen quién es. Carmen volvió del pasillo con 2 tazas. ¿Manzanilla o tila? Manzanilla. Se sentaron juntas en el sofá, en silencio, con las tazas calientes entre las manos. Afuera, Madrid seguía. Y Mariana, por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en lo que faltaba. Solo en lo que estaba. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Mariana hizo bien en dar una segunda oportunidad a alguien que la había tratado mal, o el pasado debería haber pesado más? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.